Ya. Hola, ¿me oís? Hola, buenas Sí, tardes. ya Hola. sí. Hola. 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 Iba a decir cuánto tiempo, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. Bueno, sí, Un es par de verdad. años, ¿no? No, Bueno, bueno, año menos, fíjate. menos, sí. Jo, pero es que parece que ha pasado, madre mía. Parece que ha pasado, pero porque te conocimos en plena pandemia. Sí, sí, Además, es verdad, quizás ahora por el eso, pero tiempo. bueno, por lo menos ya mira, seguimos en el Zoom, pero podemos seguir hablando contigo en tu novela y tú sigues escribiendo y sigue escribiendo mucho, que a mí esta novela me ha gustado mucho, mucho. Yo ya Qué alegría. me declaro fan tuya hasta la próxima, o sea que Qué bien. sí que es verdad que no tiene nada que ver la una con la otra, no tiene nada que ver, pero yo cuando un escritor escribe dos temáticas distintas, yo digo ole, porque eso demuestra que puede escribir cualquier cosa. En este caso a mí me ha gustado mucho porque la novela negra aquí nos gusta mucho, mucho, y bueno, antes de empezar a preguntarte, hay algunas nuevas por aquí y hay otras que ya conoces. Si hay algunas, por ejemplo, Sandra es nueva, Marisa es nueva, Chus también es nueva, está en Barcelona, o sea que, pero bueno, y falta alguna, pero irán entrando, ¿vale? Poco a poco. Ujú. Bueno, pues para empezar a preguntarte, ¿por qué la conjura de la niebla? ¿Cómo nace la conjura de la niebla? Pues mira, La conjura de la niebla nace con una anécdota que me contó una persona de mi entorno, que es de las Rías Baixas. Y bueno, fue una comida algo casual, pues a veces como surgen estas cosas, ¿no? Es una Sí, idea, una chispa. Y fue en una comida de sobremesa que él, pues contando un poco batallitas de la infancia, anécdotas y demás, contó pues cómo su madre, pues para forzarle un poco con la cena, animarle, entre comillas, con la cena, pues le decía, en lugar de que viene el coco, decía, va a venir la Santa Compaña a ay, la llevarte, Santa Compañía. va a venir la Santa Compañía a llevarte. ¿Y qué pasa? Que él como estaba en las Rías Baixas y era la época, claro, él es de mi quinta, por tanto eran comienzos de los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Claro, se iba la luz, llegaba por la noche, muchas noches, pues al caer, sí, al caer la noche, pues se iba la luz, se apagaban las farolas, y entonces, claro, él miraba por la ventana y veía pasar las luces de las linternas de los que iban a hacer las descargas. Claro. Eso es una Claro, a mí escena, esto, además de la novela, es una escena que cuentas en la novela. sí, a mí esta escena, esta anécdota que contó él y esta escena que se proyectó en mi cabeza, me pareció muy poderosa para trasladarla a una novela y a partir de ahí hablar de muchas cosas, porque claro, vosotras que ya habéis leído la novela, pues claro, todo lo que puede esconder la niebla, ¿no? Ya, Y así ya. fue, esa fue la chispa que prendió Sí, sí, para crear... en cualquier sitio, pues qué bueno, qué bueno. Es la imaginación que tenéis los autores, que de verdad, yo digo que ole. Bueno, vamos a empezar. Tere. Tere sí la conoces de la anterior. Sí, 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 Hola, sí. Ángela, Hola, ¿qué encantada de tal? volver ¿Qué a tal? verte. Bueno, Igualmente. decirte que la he disfrutado muchísimo la novela. Además, lo que hablábamos antes de la niebla, que parece que la estás leyendo y que la niebla la tienes ahí encima de lo bien que lo cuentas y lo bonito que lo describes y parece que te trasladas enseguida a esos parajes gallegos que yo creo que además que cuando una novela se desarrolla en Galicia, como que te cubres enseguida con ese halo misterioso que tiene la tierra gallega. Y he estado buscando además la Isla de las Cruces porque no la conocía y he estado buscando imágenes sobre ella y me parece preciosa y tal y como la describes ¿Pero la tú. has encontrado? ¿La has Sí, encontrado? Porque la he isla... encontrado algunas imágenes que han sacado por ahí, sobre todo con unas cruces. No sé si será esa. No es No. esa. ¿No? No es esa. Cachis. Claro, la Isla de Cruces es ficticia, pero la esencia de la Isla de Cruces es la Isla de Arousa. O sea que si la quieres buscar, puedes buscarla y vamos, pasearte por la Isla de Arousa. O Souto Bello, en cambio,
es más la illa de Cortegada, que forma parte también, pertenece a Villa García de Arousa, y es una isla, pues eso, que tiene el mayor bosque de laureles de Europa. Claro, y entonces lo que tiene, pues claro, a mí ahí fusioné, por eso es ficticia, porque fusioné lo que es toda la esencia de la Illa de Arousa, que en fin, es una isla que está en la ría de Arousa, y la Illa de Cortegada, que es más pequeñita y no está actualmente habitada, pero como tiene ese entorno más fantasmagórico, más frondoso y demás, o sea, esas grandes telarañas, esas nieblas, porque está en la desembocadura de Luya y tiene esas nieblas por la mañana, al caer la tarde, o sea, igual que en la Illa de Arousa, pero en Cortegada, como está un poquito más arriba, hacia la desembocadura, pues se potencia todo esto más, ¿no? Entonces ese Pues halo será de... eso lo que me ha salido, porque yo puse Isla Puede de ser, Cruces, puede ser. Galicia, y me salía eso. Te Sí, lo pues prometo. mira, Lo puse y te me creo, te salía. creo, te Además, creo. a ver, salían como dos cruces en un montículo ahí, dos cruces una más grande y otra más pequeñita. Digo, pues sí existe. Por eso te preguntaba, por eso te decía que me había ido a buscarla y ahora me has dejado planchada. Que no Pero mira, existe. pero puedes buscar la ella, claro, puedes buscar, si buscas la ella de Arousa y la de Cortegada, encontrarás un poco, o sea, te evocará a todo lo que has leído, o debería, en la novela de Sí, la sí. cultura de la niebla. Por lo que te quería preguntar es por lo de las marisqueras. Para documentarte sobre ella, ¿has ido tú a mariscar ahí con...? Sí, sí. Y con mis Sí, hijos, Qué ¿eh? bueno. Sí, sí, sí. ostras, Yo fui con pero mi marido y con mis hijos. eso es Vamos en durísimo, ¿verdad? reserva. Es Sí, muy duro. muy duro. Y yo lo hice pues eso, pues como se hacen estas cosas en verano, un poco medio turisteando, eso sí, implicándome mucho y poniéndole muchas ganas, pero ellas están ahí en invierno, cuando hay niebla, que ahí también, claro, me contaban las mariscadoras, que a veces alguna ha tenido el susto, pues porque se van adentrando, o sea, están las mariscadoras que están en la zona de la seca, o sea, la arena, pero están las que se meten, que van avanzando por el mar. Y llega un momento en el que la niebla es tan densa que las engulle y las desorienta y no saben luego hacia dónde tienen que ir. Y ahí radica el peligro, porque pueden avanzar y estar adentrándose pues, en el mar sin saberlo. Hombre, en esos casos ahora ya tienen preparado pues, que va alguien con los botes, sobre todo marineros y tal, y van a buscarlas, pero más de una vez me contaban que habían tenido, en fin, sustos. Sustos. Bueno, yo te seguiría preguntando solo si me deja Pepa una cosa más y luego Sí, ya sí, si queda tiempo. pregunta, pregunta. Es por el personaje de Amaro. ¿Te has inspirado en alguien en concreto? Claro, me he inspirado en los múltiples curanderos o meigos que he conocido desde que soy una niña, claro. Y en concreto, ya desde que tenía muy claro que quería escribir esta novela, pues he ido a uno que ya venía conociendo yo de antiguo, que me habían llevado una vez hacía muchos años, y es que es tal cual, o sea, es la figura del curandero en Galicia. No sé si aquí hay alguna más que sea gallega o que se haya adentrado un poco en estos temas, y es tal cual. La verdad es que es enigmático, es una figura. Os recomendaría el libro. Hay unos libros muy buenos sobre los curanderos en Galicia que lo explican muy bien. O sea, está el de Escola de Menciñeiros, que es en Galicia, Escuela de Curanderos, que está fenomenal. A ver si lo tengo por aquí, os lo mostraría. Y si no, si alguien está interesado, yo se lo mando. Vale, O sea, pues a le mí, digo qué libro es porque lo recoge muy bien, o sea, es del siglo pasado, pero recoge muy bien. Álvaro Cunqueiro es el autor y recoge muy bien esa forma de ser gallega. También hay otro que es crítica de la razón gallega, crítica de la razón pura gallega, que es de Marcial Gondar, y en ese libro también, o sea, este es un sociólogo gallego que o sea, da clase en la Universidad de Santiago, y él también, o sea, tiene varios libros en los que recoge muy bien, entre otras cosas, esta forma de ser tan enigmática que tienen los curanderos, porque es asombroso. Además ellos, o sea, yo lo recuerdo muy bien, o sea, este señor en el que yo estoy pensando que es verdad que representa un poco, se acerca más la figura de Amaro, este señor me decía, yo no sé nada. Dice, no he ido a la universidad, no he estudiado nada. Dice, yo cuánto sé es lo que sé de trabajar la tierra, de ordeñar las vacas y poco más. Dice, yo no sé nada.
Y en cambio, estás hablando con él y la sensación que tienes es que sabe, o sea, sabe realmente lo importante de todo y tiene una forma de transmitirte los mensajes pues para guiarte o demás, tan peculiar como he tratado fielmente de trasladar a través de la voz de Amaro. O sea, es un poco, es así, es enigmático. Es esa docta ignorancia que tienen, que sin saber te lo están diciendo Te lo todo. están diciendo. A mí me ha encantado el personaje de Amaro, es de los personajes que más me ha gustado de la novela. Pues darte las gracias, ha sido un placer leerte y darte la enhorabuena y que tengas mucho éxito. Y así luego tenemos tiempo, te hago otra preguntita. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por leerme otra vez, Teresa. Belén. Bueno, pues yo encantadísima. Ya sé que me repito, que parece que una es poco original, pero a ver, la anterior me gustó muchísimo y yo, que soy fan de la novela negra, pues me ha encantado. Además, me ha gustado mucho yo tengo mucha imaginación, o sea, yo me voy imaginando los paisajes, o sea, como que lo vivo mucho, ¿no? Y reconozco que es lo que decía Tere, que sí es verdad que sientes que la niebla y que el paisaje te engulle. A mí me pareció una novela, cosa que a mí me gusta muchísimo, muy visual. Y mira, me apunté aquí una escena, según voy leyendo, pues me voy apuntando, que a lo mejor para ti no es tan importante, pero a mí ahí es donde vi esa visualización impresionante que nos haces llegar. Es la escena en que entra ella mojada en casa, ¿vale? Entra mojada en casa, entra esta jueza maravillosa que a mí me ha caído bien, a mí me gusta. También. Hay gente que no, pero a mí me encanta. Y entra, bum, 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 y entra mojada de la tormenta y va encendiendo todas las luces para que la niebla no la siga. Yo ahí es que me la imaginé haciendo, pues como cuando vienes en invierno y estás sola y tu casa no estás en el centro a lo mejor, que vas a la casa de la sierra y está vacía y por el motivo que sea estás solo o estás en un sitio desconocido, yo que sé, un hotel, que no es tu sitio habitual, o sí lo es, pero y te da cosa porque estás acostumbrado a que siempre haya gente y de repente ni nadie. ¿Y qué es lo que vas haciendo? Encendiendo las luces para que te hagan compañía. Entonces, me gustaría que nos hablaras de cómo haces, si eso lo haces adrede, el poner todas, porque hay más escenas de este estilo. Si lo haces adrede para que nos vaya quedando esa imagen y eso nos ayude a hacernos toda la novela en sí, o simplemente, bueno, ha sido un hecho puntual, o lo haces, o sea, ¿está hecho adrede todo eso? O sea, ¿lo haces adrede para que sea tan visual o simplemente es tu forma de escribir que te sale así y ya está? Es que a mí ese tema me interesa mucho, porque yo tengo mucha imaginación, yo me la imaginaba, yo es que quiero que me hagan una peli, una serie o algo, sinceramente. Qué bien, me alegro, me encanta escucharte. Pues en verdad, o sea, claro, yo lo hago buscando eso, serán los dos factores. Por un lado, es mi forma de escribir, de hacer llegar la historia y los personajes, de hacerlos tridimensionales, con carne y hueso, como bien decías tú, empatizas 100% con esa acción. Claro, entonces yo persigo eso y por otro lado, yo disfruto también en calidad de lectora muchísimo imaginándome todo en la cabeza. Entonces, cuantas más herramientas de yo, más pinceladas de yo, para componer el cuadro y para hacer llegar al lector lo que las emociones, las sensaciones, porque para mí ambos conceptos son muy importantes, tanto las emociones como las sensaciones. Y eso todo te tiene a ti que transportar a ese lugar o en tu caso, pues hacer que dentro de tu cabeza aparezca todo el escenario y que tú empatices en este caso, pues con Elena, que llega, que está asustada, que todo el mundo pues, puede tener esa sensación alguna vez en su vida, a lo mejor o más pequeño o más mayor, a veces lo mantenemos. Yo soy de las que todavía, si estoy en medio de Galicia, me lo puedo hacer. O bueno, o no Galicia, en cualquier lugar me pongo a encender las luces. En este caso cobra mayor sentido porque es cierto que también juego con el mezclar lo que es real de lo que no es real. O sea, ¿qué base puede haber para esos miedos, ¿no? Y ella, y sobre todo teniendo en cuenta, pues, en parte, pues toda la educación que ella ha recibido, las creencias que a ella le han ido trasladando, porque en cierta medida le han calado a ella todas esas creencias, tanto de la Santa Compaña como de todo, pues como nos han calado, pues en este caso a mí misma, me hablaban de la Santa Compaña pues desde niña.
Me imagino que en otras partes de España también se habla de la Santa Compañía y cuando no es Santa Compañía será otra, en fin, otros seres pues mitológicos o demás. Y entonces, bueno, contestando a tu pregunta, es una mezcla de los dos factores. Por un lado es mi forma de escribir y por otro lado es justo lo que persigo al escribir de esa forma. Pues esa versión tridimensional, que me ha encantado esto que has dicho, me lo voy a apuntar ahora mismo, para mí es perfecta, porque para los que somos muy visuales leyendo y nos hacemos esto, pues, y nos gusta que eso ocurra, y más en un thriller que te haga sentir el ambiente, pues es que es perfecto, porque, bueno, o sea, yo me he sentido allí, yo sí que me ha parecido que la Santa Compañía pasaba, sí que me ha dado miedo con los macarrillas, sí que, o sea, es que la he vivido muchísimo. Me encanta tu forma, no te lo digo porque estés tú, me encanta la forma de escribir. Ya me di cuenta en la vez anterior, con la novela anterior, de que iba a ser así, de que me ibas a gustar. Y yo empecé a leerte con las expectativas muy altas y no me has defraudado para nada. A mí me ha gustado un montón y vamos, deseando que saques otra para volverte a leer. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias a ti por volver a confiar en mí, claro. La verdad es que cuando pido a la editorial un encuentro con algún autor, la mayoría de las veces sí que lo conocemos anteriormente y nos ha gustado. Por eso lo pedimos, o sea que ahí lo dejo. Fantástico. Vamos a hacernos la fotografía de grupo Ah, y a ver, yo estoy al revés hoy. Ya, listo. bien. Anita. Ana. Hola, buenas tardes, Ángela. Por aquí Hola, ando. ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de volver a estar otra vez contigo. Sí, a mí me encantó tu primera novela que hicimos contigo. Esta me ha alucinado, de verdad, lo estaba diciendo antes de empezar. O sea, ayer ya se me caían los ojos, pero es que no podía dejar de leerla. O sea, dije, la tengo que terminar porque es que no me comía la curiosidad, me comía la curiosidad. Entonces, bueno, comentarte, como ya te he dicho, me parece una novela tremendamente sensual. Yo también soy como muy, siento mucho cuando estoy leyendo, me meto muchísimo en la novela, sobre todo en los escenarios. Entonces, ese olor que es una de las cosas que más me gusta en Galicia, del mundo mundial, es ese olor que se mezcla del eucalipto con el laurel, con el pino cerca de la playa, el ambiente este salobre que se respira tan cerca, la humedad, el frío, la ceguera que te produce la niebla. O sea, a mí ese recital a los sentidos que haces con la novela me ha dejado perpleja. Me ha ayudado todavía a meterme más todavía en la historia, en una historia que me ha resultado súper dura, personajes que sufren horriblemente, horriblemente, y además personajes que sufren horriblemente, yo siempre digo lo mismo, que lo peor que hay en esta vida es la incertidumbre, porque cuando, es decir, te falta una persona y dices, ya está, sé que no está, tendré mi duelo, lo superaré, tardaré más o menos, pero cuando hay una persona que no sabes si está viva, si está muerta, cómo ha muerto o qué es lo que la está pasando, por qué no sabes nada de ella, a mí me ha parecido, o sea, he vivido con horror de verdad esa falta de noticias y ese tremendo dolor que tienen todos los familiares de este personaje. Me ha resultado tremendo. También es verdad que me ha descubierto unos personajes tremendamente fuertes y atractivos. El final con Emma Fonseca me ha dejado impactada. No O sea, se impactada. cuenta Me ha el gustado. final, por favor. Por eso, me ha gustado tanto tu final. Me ha gustado tantísimo, de verdad, que vamos, o sea, me daban ganas de aplaudirte. Si en ese momento te hubiera tenido delante, te había plantado 2 besos. O sea, porque me gusta muchísimo el final. Me ha parecido grandioso, Sí. de verdad. Y el personaje de Amaro, pues, ¿qué te voy a decir? Mi bisabuela era, lo que pasa que aquí mi familia es de Guadalajara y en Guadalajara se los llamaba curielas o curielos. Eran más curielas, que eran más mujeres que hombres. Entonces mi bisabuela era curiela. Mi madre sí que es verdad que heredó esa pasión por las plantas que nos enseñó. Y yo que soy más torpe, pues es que he heredado un poco de eso, de conocimientos. Mi hermana es la que más
se lleva este tema y, por ejemplo, yo sí recuerdo que en mi casa siempre había hierba de San Juan, siempre, siempre, siempre. El hipérico siempre andaba por allí, o sea que eso. Y nada, pues decirte eso. Sí que te quería preguntar, creo recordar, en tu anterior novela tocabas el tema del albariño criado o madurado bajo el agua, o es que lo he leído yo en otro sitio porque... En la anterior no, en El silencio de las olas, no. Pues entonces, es que cuando estaba leyendo lo que hablas, lo que quiere hacer Enzo de esa cosecha de albariño bajo el agua, Sí. dije, esto lo he... Y creía que lo había leído contigo, no lo sabía, digo, se lo tengo que preguntar si eso tú ya habías hecho alguna indicación o lo he leído en otro sitio y entonces es un proyecto que realmente alguien está intentando llevar a cabo. O sea, sí que es algo que existe. Si te refieres, si tienen, o sea, si en la vida real, ¿no? Fuera del libro, Sí, sí, sí. ¿existe eso? Sí, sí existe. De hecho, pues en unas bodegas que menciono además en agradecimientos, que estuve visitando, y sí hacen eso. O sea, meten el albariño y lo tienen, creo recordar que eran 12 meses en unas bateas. Es una forma de darle otra utilidad a las bateas. Se les ha ocurrido eso y dicen que, bueno, potencia con la salinidad del mar, potencia el sabor del albariño, ¿no? Estos vinos de terroir que llaman ahora. Sí. Tampoco soy una entendida, me he documentado y es verdad que me gusta mucho el albariño y me encanta visitar bodegas. Allí en Galicia, bueno, además hay muchísimas, con las Rías Baixas, o sea, hay un montón. Y sí que existen, todavía, bueno, tienen un precio. Yo no he probado el albariño de batea, como le llaman, el albariño de batea no lo he probado, pero bueno, de estas bodegas sí que he probado otros y está muy bien. Pues nada, pues solo de verdad me queda felicitarte efusivamente porque me ha encantado la novela, de verdad. Lo he disfrutado muchísimo, he sufrido mucho con ella, ¿Cuánto me alegra? pero no, esto es como todo. Cuando una novela te hace sufrir y mantenerte pegada a ella durante horas, aunque te estés cayendo, dices, es que merece la pena y me ha llenado. Así que de verdad, muchísimas felicidades, muchas gracias y esperamos, ya sé que es una puñetada decirte esto, pero la próxima pronto, por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Ángela. Ahí estaremos si la publicas. Ya lo sabes. Qué maravilla. Estefanía. Hola Ángela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Buenas. A mí también me ha gustado muchísimo la novela. Me ha gustado mucho cómo has descrito esa Galicia que me maravilla, que me gusta muchísimo. Voy directa al grano, porque bueno, ya mis compañeras te han elogiado todo lo que debía de elogiarte. Que va, aún queda. Bueno, en el sentido de que todas decimos que nos ha gustado mucho, que nos gusta mucho un muerto, que nos gusta mucho cómo los describes. Y voy, haces una mención a la lacra que ha vivido Galicia de la droga y el narcotráfico. Por lo que decía Ana, de que en algunos pasajes es muy dura y las vivencias que tiene ese personaje, no vamos a decir quién. Y ¿te has documentado de alguna manera o bueno, es algo que eso se ha vivido de siempre, que lo tenéis ahí latente y que eso va a estar ahí por los siglos de los siglos? A ver, yo me he documentado. Todo lo que se toca en la novela, yo me he documentado. Pero es verdad que es algo que he vivido y a veces eso, yo siempre digo, no soy una narradora especializada en la historia, o sea, no soy historiadora. Y yo lo que procuro dar, ofrecer en las novelas es algo que no atiende tanto a lo que aparece en los libros, sino que es más la huella que va calando de la historia en las personas, ¿no? En los supervivientes en este caso. Y claro, yo el tema de la droga es algo que yo soy de Santiago, pero claro, Santiago está muy cerquita además pues, de la zona esta de Arousa, estamos a nada, ahora ya con el tren a 20 minutos, o sea, no es nada. Entonces es algo que claro, que he vivido, conozco muchísimos, o sea, tengo muchísimos amigos de la zona y es algo que yo desde pequeñita, de una forma inconsciente, yo ya he ido mamando desde pequeña y he ido viendo los estragos que hacía pues el narcotráfico en algunas familias. He visto como chicas prometedoras que podrían ser como alguna de las protagonistas en esta novela han tenido un final absolutamente trágico
Y he visto esas madres en los años 90 cómo iban con pancartas y con las lágrimas cayéndole de los ojos, rogando para que se acabase esa lacra porque estaban matando a todos sus hijos. Claro, todo esto además con cierta, no sé si decir connivencia o directamente corrupción de ciertas autoridades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, me he documentado por un lado y de otro lado también es todo cuanto he vivido y he tratado de trasladar. O sea, la gente sobre todo que ahora me habla y me escribe y me dice, "Oye, es que ha sido tal cual, o sea, es que fulanita podría ser perfectamente mi hermana, es que Tal cual, fulanita sí. podría haber sido mi hija, es que es un poco, bueno, es el reflejo de algo que a mí me parecía, hay un poco en este sentido, un poco de denuncia social, porque es bastante fidedigno, ¿no? Todo cuanto ha sucedido con este tema del narcotráfico en Galicia. Bueno, y lamentablemente todavía seguimos ahí, pero los años 90 fue un Fue absoluto terrible, despropósito. sí, Sí. fue terrible. Que, pues bueno, darte la enhorabuena, sobre todo por ese, como decía Ana, ese final apoteósico. Y bueno, esperando ya la siguiente. Enhorabuena, Ángela. Muchísimas gracias, de verdad. María Jesús. Hola Ángela, buenas tardes. Hola, buenas. Muchísimas gracias por tu novela. La verdad es que casualidades de la vida, yo hacía poquito que este verano he estado por tu tierra, he estado haciendo el camino portugués. Mira, qué bonito, claro. Entonces he pillado un poquito de las Rías Baixas y la verdad es que para una peregrina como yo, caminar por Galicia tiene otra magia. Y realmente me has hecho volver a esos amaneceres, algunos muy duros porque se te erizaba la piel, no ante lo desconocido, porque yo creo que tú podías conocer esa tierra perfectamente, pero la energía que tienen esa vegetación, esas luces, esa niebla yo creo que es única, única. Me ha encantado porque has convertido a la niebla como un personaje casi protagonista en toda la novela. Increíble, o sea, marcaba casi el ritmo y la tensión, pero no sé si es una característica, pero siempre dicen que los gallegos son muy cerrados o han sufrido mucho. Hay una frase que me ha quedado impactada. Y sobre todo una frase que dices, aquí las sombras de los muertos sentencian a los vivos. Y luego esta que has dicho de, hay silencios que gritan secretos y secretos ocultos en 1000 palabras. O sea, sí que es verdad que en todos los pueblos pequeños todo el mundo se conoce, hay cosas que se callan, pero lo que pasaba en esta isla de las Cruces es tan intenso o tan real como lo has hecho transmitir, porque sí que es verdad el problema de la droga, el problema del blanqueo, las diferencias entre los ricos y los pobres, esa crueldad aún en los años 80, 90 del colegio entre si eres de una familia o eres de otra, ¿sigue ahora, sí? ¿O vas a seguir representando en tus siguientes novelas esa historia tan nuestra, con matices tan duros en tus libros? Bueno, el futuro, esto me remito, ¿no? a la incertidumbre. El futuro está por escribirse y nunca mejor dicho en mi caso que las novelas que están por venir están sin escribir. Entonces no sé lo que está por venir en sucesivas novelas. O sea, la tercera sí lo sé porque esto ya llevo meses trabajando en ella, pero sucesivas, más allá de la tercera ahora mismo, ideas tengo muchísimas.
Como bien dices, o sea, yo sí que la Illa de Cruces es ficticia, pero sí que es verdad que recoge un poco todo ese clima, esa atmósfera tan opresora que tienen y opresiva los pueblos pequeños. En Galicia es verdad que por su situación geográfica siempre ha estado, le ha condicionado, la forma de ser de los gallegos está muy condicionada por esa situación geográfica que tiene dentro de Europa, ya no solo dentro de la península, sino dentro de Europa. En el caso de las illas, que en este caso podría ser la Illa de Arousa, que tiene un puente que lo conecta con el resto del continente, pues desde hace poco más de 20 años, todavía más. En esas islas pequeñas todavía es más endogámico y claro, los secretos, efectivamente, los silencios, los secretos, las sombras, todo se potencia, se incrementa muchísimo más. Entonces, las relaciones entre los personajes es verdad que son más fuertes, tanto para lo bueno como para lo malo. Son comunidades más cerradas en donde tanto para la ayuda como a la hora de, pues eso, guardar secretos y habladurías y demás, pues todo, al ser más pequeño, se potencia, se incrementa. Claro, la forma de ser gallega es verdad que yo siempre digo que los silencios, nuestra forma de ser, la ironía, la retranca, todo eso viene también dado porque hemos sido, es un pueblo en Galicia, pues que han pasado por allí, por el Camino de Santiago, me has dicho que eras peregrina. O sea, el camino que ahora es Camino de Santiago, pero antes ya de ser Camino de Santiago, Aristóteles ya hablaba de un camino que cruzaba toda Europa buscando, siguiendo el sol y buscando dónde acababa la tierra. O sea, antes ya de que los romanos le llamasen el Finisterrae, ya Aristóteles mencionaba en algunos de sus escritos ese camino que cruzaba Europa. Claro, los gallegos han tenido que saber relacionarse, han tenido que potenciar, mejorar el diálogo con todas esas gentes que venían de todas partes de Europa. Eso por un lado. Por otro lado, todas las invasiones que venían por mar. Entonces, claro, la forma de sobrevivir, curiosamente, no ha sido solamente la de luchar, que también lo ha sido, con lanza, con escudo, con lo que fuese. Ahí están, lo de los vikingos, con los celtas, con todo. También hemos tenido que perfeccionar el arte de la dialéctica. Entonces ahí y acaba siendo pues un poco lo que es la retranca, la ironía y el diálogo. Ha habido que pactar con gente de todas partes. Y esto se ha incrementado, o sea, todo el norte de España, pero en concreto en Galicia, porque muchos de los que venían, de los peregrinos, ya nunca se marcharon. Igual que los que entraban a veces por mar, se quedaban. Casos de vikingos, casos de sobre todo de los celtas, ¿no? Los culebras estas que llamaban. O sea, quiero decir que en el caso concreto de Galicia estamos determinados por esa situación geográfica. Esto se potencia en el caso de una isla pequeñita en medio del Atlántico, en una ría, que ya te digo, no estaba conectada ni con puentes ni con nada hasta hace muy poco. No sé si con esto contesto a tu pregunta de la forma de ser. ¿Qué voy a seguir trasladando en las novelas? Siempre y cuando esté hablando de Galicia, para mí recoge muy bien, o sea, esa esencia de novela negra, que es algo de misterio, un poco también de denuncia social, como bien decías, también se habla de bullying, habla un poco de todo, pero porque son temas que están de actualidad, rabiosa actualidad, desgraciadamente, que me preocupan mucho y que vienen de lejos. La diferencia ahora por encima se incrementa con las redes sociales, cosa de la que no voy a entrar, pero es verdad que ya vienen de lejos. Lo que pasa es que ahora ya no solamente son condicionantes socioeconómicos, o sea, ahora ya son condicionantes de todo tipo, ¿no? No sé si quieres que te profundice en algo, yo te profundizo. No, me has aclarado mucho, yo te lo agradezco. La verdad es que tienes muchísimas referencias, es leer tu novela y es sumergirte en esa zona maravillosa, pero también muy dura. Históricamente, como bien dices, no solamente por las invasiones, sino también por la tierra, que es dura, hablas del albariño, cómo cultivan las uvas para sacar ese maravilloso vino, pero es alucinante, dices, Dios mío, cómo me hacen la recolecta de la uva Totalmente, claro. para Sí, hacer sí. Y el mar, ese placer. todo, sí.
Yo, gracias, espero seguirte leyendo. Pepa, gracias por haberme descubierto otra gran escritora y muchísima suerte. Muchísimas gracias, de verdad. Sabía que te iba a gustar, Chus. Sabía. Seguimos, Gema. Gema también es nueva, yo creo. No, tú no conociste a Ángela, ¿no, Gema? No, Vale. ha sido la primera vez que he leído a Ángela y me ha gustado mucho la ambientación. O sea, como han dicho todas mis compañeras, me he metido dentro de Galicia. Tengo la mitad de la sangre gallega, la otra asturiana, y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Los otros 2 puntos que me han encantado ha sido, por un lado, el que también hace mención Ana. Me parece horrible que se le prive a alguien un lugar donde llorar, un sitio, y siempre estar pensando en qué pasará, si estará bien, si no. O sea, al final es morir en vida. Pero me ha indignado de tal manera, me ha sulfurado el hecho de que las penas prescriban. O sea, un asesinato porque pase el tiempo deja de ser un asesinato, las familias dejan de sufrir, dejan de buscar. Entonces me parece que ahí hay al final una frase tuya que dices: la justicia no proviene siempre de las leyes. Yo creo que al final es el consuelo, ¿no? Que todas estas familias, porque el hecho de que algo prescriba de sangre me parece indignante. ¿Tú cómo te sentías al escribir y ver que estas leyes en el fondo son un poco agua de borraja en estos casos? Es algo que me resulta 100%, claro, como bien dices, indignante. Esa es la palabra justa. Pero claro, me pasa cuando sale cualquier caso a través, los más mediáticos, ¿no? A través de los medios de comunicación y efectivamente, pues eso, pues casos que prescriben. Hay casos en Galicia, en todas partes de la geografía española hay casos de este tipo. Como bien dices, o sea, yo justamente quería poner encima de la mesa, entre las muchas cosas que una de ellas es esta. O sea, el dolor de una familia no prescribe. O sea, y sobre todo ya en el caso en el que hay de una desaparición, o sea, es un dolor increíble. O sea, son años y años y años de angustia sin queriendo morir y no saber cómo hacerlo, ¿no? Porque sabes que incluso la muerte no te va a aliviar. Y yo me imaginaba ese dolor de las familias por un lado y luego decir, no, vale, pues ha pasado esto, pero como ha prescrito, ¿qué es prescribir? ¿Cómo puede prescribir un crimen? O sea, un crimen no puede prescribir. Esa persona, ¿qué pasa? ¿Al cabo de 30 años vuelve a la vida? ¿O al cabo de 20 años vuelve a la vida? No vuelven a la vida. Entonces, si no vuelven a la vida, tiene que haber un juicio, se tienen que tomar medidas. O sea, hay cosas que nuestro sistema tiene clarísimamente que cambiar. Yo, toco madera, afortunadamente, no me quiero ver en ese, no me he visto nunca en nadie en mi entorno que le haya pasado una desgracia semejante, pero empatizo con las personas en la medida de mis posibilidades, empatizo con quien le haya pasado algo así, digo, es que es para, en fin, no sé, no quiero dar ideas a nadie, pero es para encadenarse a un ministerio de justicia y decir, yo de aquí no me muevo hasta que, es que no sé cómo poder reaccionar ante algo así, porque es lo más injusto. La justicia en ese sentido es una palabra vacía. De hecho, es casi cruel. O sea, es una justicia cruel, porque es una justicia cruel es como volver a hacer sufrir, incidir en ese sufrimiento de las familias. Yo imagino a esa madre que dice, no, mira, pues es que sí, fulanito mató a tal, pero es que esto, como ha prescrito, no hay nada que hacer. Pues a mí estas cosas me indignan muchísimo y por eso en cierta medida me complace ver que a ti también te ha generado esta sensación, este sentimiento, esta frustración, porque es justo lo que pretendía, ¿no? Y al menos hacer esta reflexión. Si llegase a las personas que son capaces que tienen el poder para poder cambiar las cosas, pues sería fantástico, ¿no? Por lo menos que hiciesen esta pequeña reflexión. ¿Y si me pasase a mí? ¿Y si fuese mi hijo? ¿Y si fuese mi sobrina? ¿Y si, no? Delicia. Porque a veces no todo el mundo empatiza con la misma fuerza. Y desgraciadamente en algunos, los que se encargan de elaborar las leyes, pues a lo mejor en este caso, o los códigos penales, pues deberían hacer este ejercicio, ¿no? Ojalá, una pequeña reflexión. No soy la primera ni seré la última en querer poner un poquito esto también encima de la mesa, afortunadamente.
Sí, creo que se debe de hacer porque si no recuerdo mal, y a lo mejor alguno de mis compañeros lo sabe, creo que los crímenes de Alcácer han prescrito ya en septiembre. Así que creo que sí, Claro. que vuestra labor es estupenda, que se siga escribiendo y denunciando porque algo así no puede. Es que no, es lo que tú dices. Él puede volver a la vida, hacer una vida normal y las familias quedan destrozadas. Así que esa parte, pues, muchísimas me ha gustado. Así que nada, como mis compañeras, esperando la siguiente, Ángela. Ponte a ello. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias, ti. de verdad. Natalia. Buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes. Hola, ya nos conocimos de tu anterior novela y repasando lo que comentaba del silencio de las olas, ya comenté lo bonita que es tu prosa, lo bien esa que nos haces llegar ahí pues, a esos ambientes que te metes dentro y con una novela tan llena de personajes, porque claro, al principio dices, a ver, ¿qué me está contando Ángela? Que aquí hay muchos personajes y todos tienen su porqué. Entonces, me ha gustado mucho cómo has ido desarrollando, poquito a poco nos has ido metiendo de un lado, de otro, por qué este es importante, ojito que este hace una pincelada, pero por qué. O sea, nos has ido metiendo poquito a poco en tu novela. Y bueno, lo más es el diario. A mí el diario, cada vez que cogía Elena el diario, yo decía, pero ¿por qué no se lo termina ya? ¿Por qué? Y eso, y cuando, bueno, no vamos a decir qué pasa con el diario, pero esos secretos que muchas veces callas, dices, pero ¿por qué no se dicen y no se hablan? Y es ese secreto que te quedas ahí metido dentro durante años en este caso. Y fíjate, tan fácil como haberlo hablado en familia y bueno, haberlo resuelto. Y luego hablas muy bien de la salud mental, ese centro mental que hay que comentas, que los cuidan, que están ahí pendientes. ¿Cómo te documentaste sobre los psiquiatras y cómo esa salud mental que tan últimamente está en boca de todos, ese cuidado de la salud mental? Pues mira, me he documentado con libros de medicina, de psiquiatría, eso es lo primero, a partir de ahí. Y de ahí me fui pues eso, a un psiquiátrico que además de donde yo soy, en Santiago, pues hay un psiquiátrico muy conocido y yo ya desde niña pues iba mucho, estaba al lado de la iglesia, estaba el psiquiátrico. Y hablaba, tengo que reconocer que con los enfermos que dejaban salir, pues yo ya pues en la adolescencia y todo, pues hablaba mucho con ellos. Tengo ido también pues a hacer pequeñas, en fin, echar un poquito un cable, ¿no? Y el tema de la salud mental, me alegro un montón que actualmente esté también rompiéndose un poco una lanza a favor de la salud mental, a favor de los que padecen problemas mentales, porque ya iban siendo hora, ¿no?, de poner también todo esto encima de la mesa. Me he documentado, pues ya te digo, a través de los libros y a través de experiencias personales, y que conozco ese psiquiátrico por dentro y demás, aunque aquí el centro médico social pues pretendía ser algo un poco más sofisticado, pero bueno, recojo un poco la esencia y sobre todo me interesaba muchísimo en el personaje de Jackie trasladar esas miradas, ¿no? Que para mí ha sido siempre lo más, lo que me hacía pensar más, ya desde lejos, desde viejo, me hacía pensar esas miradas que tenía la gente que no la dejaban salir, cómo miraban a través de los barrotes, porque desgraciadamente todavía era uno de Sí, esos había psiquiátricos barrotes. que había barrotes y demás, y decías, jo, fíjate, o sea, ver la realidad y simplemente, o sea, tener como doble celda, ¿no? Es la celda dentro de tu cabeza que ya te está torturando y luego pues tener los barrotes también fuera, o sea que la imposibilidad y la incapacidad, ambas cosas,
de poder vivir o de estar sometido a otro tipo de existencia, ¿no? Porque tampoco puede ser vida como tal, ¿no? En determinados casos. Dentro de la salud, o sea, en la salud mental pues hay muchas, las patologías son tantas Sí, como, sí. como las personas, como todo. Pero sí que en el caso de ella, que yo quería que ejemplificase muy bien, que ilustrase ese encierro. Y bueno, pues vosotros sabiamente pues ya juzgaréis si os lo ha trasladado o transmitido o no. Pero bueno, era un poco lo que yo pretendía, porque lo de la salud mental, bueno, es algo que también todavía tenemos mucho que avanzar en este Que campo. avanzar. Y nada, ya para terminar, cuando he terminado el libro, siempre, yo me leo todo, yo hasta... y al principio donde dices las citas, dice, donde hay un cruceiro hubo siempre un pecado y cada cruceiro es una oración de piedra que hizo descender un perdón del cielo por el arrepentimiento de quien lo pagó y por el sentimiento de quien lo hizo. Entonces, cuando terminas de leer el libro, dices, ya sé por qué esta cita. Así que nada, muchas gracias y nada, a esperar tu próxima novela con ganas, porque sabemos que tu prosa nos llena. Nos va a Sí, encantar, Natalia. sí. Muchas gracias. Felicidades, Ángela, siempre. Muchísimas Pedro. gracias, Natalia. No se te oye, Pedro. Tienes que quitar el sonido. Sí, pero no tiraba. Ahora. Disculpadme que he llegado un pelín tarde y no sé si lo que voy a preguntar No. lo habéis hablado, pero llevo un día de médicos con mi padre que madre mía. Vamos a ver, me ha llamado mucho la atención que la protagonista sea una jueza, porque que yo sepa, juezas en la literatura española está el Ola Major de Reyes Calderón y Mariana de Marco de José María Gelbenz, que yo sepa. Y tú has elegido precisamente una jueza. ¿Por qué esta elección? Pues ella ejemplificaba perfectamente ese personaje que es una profesional liberal, pero que se quiere llevar a cabo, quiere dar justicia a su tierra. ¿Por qué jueza además? Porque en la zona además de las Rías Baixas, en este caso Cambados, que es donde están los juzgados, en Pontevedra y demás, toda esta zona no es un destino atractivo para los jueces. Entonces, no es un primer destino. Por eso me parecía también tan interesante. Es un primer destino donde van los jueces y están muy poquito tiempo. Yo esto lo sé porque además me documenté a través de también el Instituto de Medicina Legal de Galicia, el IMELGA, y me lo decían así los forenses. Que claro, por aquí pasa un juez, no llegan a profundizar en los usos y costumbres, en conocer el pueblo, cómo son aquí determinada, pues eso, la gente, las tradiciones y demás, o sea, nada de nada, y te están aquí los 2 años que corresponde y luego la mayoría, la inmensa mayoría, se marcha a otro destino que sea, pues, en fin, más atractivo. No paisajísticamente será más atractivo, pues porque tiene otro tipo de, en fin, asuntos a tratar, digamos. Por eso me parecía tan interesante que fuese una jueza. Una, porque para mí proporcionaba un poco esa forma de hacer también redonda la novela por el tema de la justicia, la necesidad de justicia, el hecho de que ella dijese, no, yo me voy a quedar en mi tierra, no me voy a marchar a ninguna parte, o sea, yo lo que quiero es esto, sé que no es fácil, pero yo me voy a quedar aquí para llevar a cabo esto y sobre todo, pues contraviniendo un poco pues, esta tradición que hay de que sea un primer destino, las Rías Baixas y no un sitio en el que se queden mayoritariamente los jueces, ¿no? Y estoy con Natalia en el tema del diario. Cualquiera de los que estamos aquí en esta pantallita, en 1 hora se lo ha leído y tú dices, pero tía baja, léetelo ya, que a qué velocidad lees. ¿Cómo has podido sacar una carrera leyendo tan despacio? Bueno, también es verdad, podía haberse dado más prisa, pero de esa forma, si consigues, en este caso, si consigue el diario
que con cada entrada os genera a vosotros lectores la necesidad de querer saber más, el objetivo por parte de la autora se alcanza. No, no, si el objetivo está claro, eso es algo que, por ejemplo, J.D. Barker hace muy bien en El cuarto mono. No sé si la habrás leído, que va No, no la he leído, pero me lo pues, apunto. pues es una trilogía, y en plan thriller es fenomenal, y iba intercalando un diario con la acción. Y tú casi querías que volviera el diario, pero era de otra manera y el diario ocupaba casi la mitad de la novela. O sea que esto es distinto. Vamos, que me recordó también esa manera de llamar la atención de que quiero volver al diario, sí. Y eso está muy conseguido, pero dices, por Dios, léetelo ya. Pero es bueno, porque si Sí, no os sí. estuviese enganchando, diríais, por favor, que se termine ya lo del diario, que no quiero saber más de este diario. Que pase ya a la acción, que termine la entrada, que quiero más acción. O sea Bueno, que objetivo alcanzado. y volviendo al tema que tocó alguien, no me acuerdo quién, Santiago Díaz en las otras niñas hablaba justamente de cómo prescribían los crímenes de Alcácer y por eso hacían todo un montaje para acusarle al que había sido el culpable. Era una cosa de ese estilo. Por eso digo que debe haber sido así, que ha prescrito. Y Sí, gracias. sí, porque a vosotros. Sí que es verdad que ha prescrito, pero porque hace no mucho querían, bueno, algo vi que querían poner el foco en un chico que estaba encarcelado en Alemania. Algo me suena, y esto es relativamente hace poco. Sí, Pero te hablo bueno, de esta novela del año pasado, o sea que sí, por ahí sería. tiene que ser muy, en fin, tiene que ser durísimo. Yo, si te pones en la piel de los padres, familiares, amigos, etcétera, tiene que ser terrible, pero bueno. Me alegro de que haya más autores que también pongan el tema encima de la mesa. Yoli. Hola Ángela, buenas tardes, un placer verte de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Yo, abundando un poco en el tema de la ambientación, yo sí conozco bien Galicia, pero no porque sea gallega. Yo he pasado muchos veranos y muchas temporadas en Galicia, sobre todo en la parte de Lugo, en el Valle de Oro, en la costa, en la zona de Foz. A mí me encanta, es una zona que me parece preciosa, también en las Rías Bajas. Y tengo algunos de mis fetiches históricos, están muchos en Galicia, pero bueno, eso sería otro tema. Y a mí me ha gustado el que quizá el arranque de tu novela no sea trepidante. Es decir, tú haces un arranque más lento, vas sumergiendo al lector, le vas metiendo, le vas empapando por completo y hasta que llega un momento en el que ya la niebla, el paisaje y los personajes ya te han comido por completo y ya de ahí no sales. Que en cierto modo yo creo que esa es la idea de toda la novela, el que te atrape, el que te deje allí dentro y del que no puedas salir. Un poco lo que le pasaba a la jueza, ¿no? El miedo y encender luces, el quedarte allí. Y me ha recordado muchísimas tradiciones que tenéis, pues como los amaigados de San Campio, me ha acordado muchísimo que hay un poco de eso, también la posesión de las caixas en la Palma de Caramiñal. Me ha traído un montón de recuerdos y una frase preciosa antes de mi pregunta de Torrente Ballester, que dice que la niebla es el caos de donde la campana va sacando cosas, que me parece un pedazo de frase muy, muy hermosa. Entonces, ese arranque tan lento que tú es buscado, me figuro, quiero decir, tú no buscabas un arranque quizá más efectista, como en otras novelas, un thriller o novela negra, que en la primera página ya hay un muerto. A mí, a ver, que también me engancha, a mí me das un muerto en la primera página y soy feliz, pero también esa forma de irte metiendo es buscada, me figuro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es buscada porque para mí es muy importante conseguir ya hacer cómplice al lector, introducirlo, como bien dices, envolverlo al principio. O sea, no se trata solamente de ir buscando pruebas e ir haciendo un rompecabezas. O sea, un thriller fundamentalmente pues es una perfecta composición de un puzzle que vas armándolo con las distintas piezas. Tiene que tener giros necesariamente y luego un final que te deje muy satisfecho y a ser posible con la boca abierta, que te sorprenda y que te quedes satisfecho como lector, ¿no? Pero yo no quiero renunciar, perdón, a mi propio estilo narrativo, a mi forma de escribir.
Y como bien le comentaba a una de tus compañeras antes, creo que era Belén, sí que es cierto que para mí es muy importante las sensaciones y también las emociones. Y en este caso, el entender un poco el porqué. O sea, yo no me detengo en el cómo mueren, la forma en que mueren las víctimas, ¿no? Yo no me detengo tanto en eso como en por qué. ¿Por qué Elena es como es? ¿Por qué a cada uno de los personajes, o sea, qué está siempre detrás? Para eso necesito dar profundidad a los personajes y dar profundidad a la historia y al lugar. En este caso, el lugar es un personaje más, el clima es un personaje más, la niebla es un personaje más. Entonces, entender el cómo son las mariscadoras, que son mujeres, son mujeres fuertes, tienen que serlo. Tienen que salir a faenar, pase lo que pase, si no, no hay comida en la mesa. Entonces, todo esto yo necesitaba, en esta historia, necesitaba sus tiempos. Esto no quita que a lo mejor mañana estoy trabajando en otra historia y lo hago de otra forma en función de lo que persiga, el efecto perseguido en el lector. Si ha sido más o menos acertado, eso evidentemente, como no, lo juzgáis vosotros, pero desde mi punto de vista me pareció todo un acierto el trasladarlo así, el conseguir envolver desde el principio, ir poquito a poco metiendo las capas y al final ese gusanillo que dices, uy, no, ahora ya estoy metido en la trama, pero no solamente en ir como si fueses un jugador de esto, ahora que tengo mis hijos que ya quiero jugar al Mario Bros, que vas recogiendo las piezas. No, este no es el objetivo mío con el lector. Quiero que sea algo, un paseo. Quiero que al leer la novela que sientes que empiezas haciendo un paseo, como si vas haciendo un paseo por la Illa de Cruces, empiezas a pasear y luego en determinado momento tienes que empezar a correr, a jadear, a sentir miedo, a sentir todo lo que le está pasando a los personajes. Esta es un poco la idea, sí, es intencionada. No sé con qué acierto, pero es intencionada. No, a mí desde luego me has ganado, quizá porque es eso, sin ser gallega he pasado muchas temporadas allí y reconozco, como decía Ana, el olor, reconozco esos paisajes de mañana, incluso algunos paisajes de noche que llegan a dar un poquito de miedo con los árboles que casi están en el camino y que hay como, yo creo que Galicia, no sé si es por la posición geográfica o quizá por haber estado durante muchos siglos un poco aislada, tiene como un ambiente especial, pero a mí lo que me has conseguido hacer es como una especie de burbuja que me ha llevado a viajar allí, a estar allí, a vivirlo allí y como decía no hace mucho un autor, que los personajes no son bustos parlantes, son personajes que tienen unas características muy definidas que se explican muy bien. Y permíteme una curiosidad. A mí este es uno de esos libros que yo creo que a los que se vuelven. Yo creo que tengo que volver, más que nada por lo que decía, por esa ambientación. ¿A qué libro vuelves tú? ¿Hay algún libro al que vuelvas? Sí. Yo tengo unos cuantos, sí. Pero... Yo tengo unos cuantos, pero porque a mí me gusta, yo me recreo muchísimo claro, en grandes autores. Me gusta muchísimo, lo comenté ya con El silencio de las horas, Rosalía de Castro, y a mí, por ejemplo, La hija del mar, que es una novela, yo esa pues me lo releo, pero porque para mí es una delicia y lo disfruto muchísimo. No evidentemente no es una trama trepidante, ni muchísimo menos, pero yo lo disfruto un montón. También autores como pues, Víctor Hugo, que ahora mismo estoy releyendo una novela de él. Hay autores que es una delicia. ¿Cuál de es Víctor una delicia. Hugo? ¿Cuál de Víctor Hugo? El último día de un condenado a muerte. ¡Wow! Es que yo me he criado con Víctor Hugo porque me crié en París, o sea que... Ah, sí, mira, no sabía. Y entonces, todo lo que siempre en la feria del libro, por ejemplo, me voy a comprar mis libritos en francés, porque me encanta. Bueno. Sí, sí. Qué maravilla. Lo que pasa es que no encuentro todos los que quiero siempre, pero bueno. Ya suele pasar. Suele pasar. Sí, pero sí me encanta que te guste Víctor Hugo. Pues sí, nada más, y hace Ángela. poco... Pues mira, y hablando antes que me mencionabas, es verdad que hemos estado mucho tiempo, o sea, Galicia ha estado aislada mucho tiempo y sí que es verdad que eso también, pues claro, influencia a todo. Sí que es cierto que cuando después penetró, pues claro, ya el tema con la Iglesia Católica y todo, claro, han tenido que aceptar y que conviven todavía mucho simbología y tradiciones paganas con la Iglesia Católica.
Y a día de hoy todavía persisten ahí, o sea, en Galicia pues creencias de Santa Compaña, del purgatorio, cuando mencionan en la novela que en los hórreos, por un lado tiene la simbología de la cruz y por otro lado el piorno, pues son cosas que es la convivencia de lo pagano con lo católico, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta ahí, que es simplemente pues un matiz. Tiene su encanto, tiene su encanto. Pues Mucho. felicitarte, Ángela, por la novela, que ya te digo, seguro que vuelvo. En una temporada le daré tiempo porque la tengo que prestar a mi hermana, que ya le ha echado el ojo, pero cuando vuelva a mí, ya Típico de las hermanas, típico de las hermanas. Libro viajero. Sí, sí, no, pero en Eso este es vamos. bueno. Claro que sí. Sé que le va a gustar, a ella le va a gustar también. Así que enhorabuena, Ángela, y nada, a por más, pero con calma. No hace falta tener prisa. Muchísimas gracias, es verdad. Todo la cocina Despacio despacio, y bien. como la cocina gallega. Ahí está, despacito y bien cocida. Sí, yo soy de las de cocido a fuego lento también. También, yo también. Si es que nos encanta, Ángela, nos encanta cuando empiezas a leer una novela y estás leyendo la novela y dices, uy, si no me he dado cuenta que es que parece que estaba metida en la novela por todo, por la ambientación, por los personajes. En tu caso, por la novela, yo creo que todos nos hemos visto a la Santa Compaña ahí viajar con la jueza. O sea que la verdad es que en ese aspecto tu novela a mí particularmente me ha gustado mucho y has visto que a los demás también. Y yo te quería hacer una pregunta antes de pasar a un segundo turno. ¿Qué hay de ti en la novela? Y no me digas que no hay nada, porque todos los autores tienen algo en la novela suya. Pues a ver, la novela, evidentemente, pues claro, todos los personajes principales pues tienen algo de mí. Esto es así. No voy a decir que ahora ya no se sabe si lo dijo o no Flaubert, Madame Bovary soy yo. Sí. No es que Elena Casay sea yo, ni tampoco que Melissa o Jack sea yo, pero sí que es cierto que un poquito tienes que dejar en cada uno de ellos. ¿Qué parte? Pues a veces ni siquiera yo sé qué parte hasta que está escrito, o a veces no en una primera lectura. A lo mejor yo misma, como decía antes Yolanda, tengo que volver a mi propia novela y saber qué parte de mí he dejado ahí. Muchas, como bien te decía antes, pues a veces son vivencias y cosas que observas, que te llaman la atención, que te calan, que de alguna forma tú procesas en tu cabeza y luego pues tiene este traslado al papel. ¿Qué parte? Pues voy a contestar a la gallega, ¿me lo vas a permitir? Sí. Qué bueno. Mira, te podría decir Amaro, por un lado, yo qué sé, y por otro, ¿qué quieres que te diga? Nos quedamos con que hay algo tuyo en todos los personajes que te gusta de cada personaje, ¿no? Porque también en la jueza hay cosas que nos gustan, en Amor hay cosas que nos gustan, en otros yo creo que todo hay algo que nos gusta y que en un momento dado te sientes identificado de alguna manera. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta más? Tere. Yo te quería preguntar por Elena, porque la has hecho yo demasiado curiosa. Demasiado curiosa. Sí, es que a cualquier cosita que oye un gritito aquí en el hospital, enseguida va corriendo a ver qué sucede. Escucha lo otro allá para allá que se ve. ¿Por qué la metes en tantos problemas? Elena, bueno, no es que la metan problemas, pero claro, ella es un poco la guía y conductora, la que dirige un poco toda la orquesta de la trama, ¿no? Entonces ella, de su mano, os va guiando al lector por todas las piezas. Y claro, sí, me gusta mucho la forma, he disfrutado mucho creando a Elena por esa determinación que tienes, esa forma de ser, ¿no? Sobre todo dedicándose a la judicatura, porque tampoco es que sea un mundo muy fácil, sobre todo para una chica joven, y yo creo que ella pues demuestra mucho carácter, y en la zona, pues en su relación con la policía, con todo, con Ruiz, demuestra carácter y bueno, me ha gustado mucho, he disfrutado. Pues yo Y es que tiene cuando que ser estaba en el curiosa, además la hospital, curiosidad es buena. cuando estaba en el hospital le decía, ¿a qué va? ¿A qué se va a ir? ¿A que oye el grito y va?
Y es que iba derecha, digo, pero quédate, no vayas. O sea, me montaba yo sola las películas diciendo, pero no vayas, quédate ahí, que estás muy a gustito. Y eso me encantaba. Y otra cosita, porque a mí es un dato muy curioso. Cuando hablas en los años 80 de que ir al médico era como una novedad, yo eso nunca lo había oído nunca. Estamos hablando, claro, de la isla, esta isla que es ficticia y que sí que principalmente pues también es un poco la queja de que el médico en aquel momento pues era más prohibitivo, claro. Y desgraciadamente por esta la penetración que tenían pues, todas las creencias y demás en los curanderos, no solo curanderos, menciñeiros, compoñedoras. Yo no sé si sabéis lo que es una compoñedora, pero No. es la fisioterapeuta a la que nos han llevado a todos de niños. Y esa era una señora, bueno, en mi caso era una señora que debía tener por lo menos 80 años y era la fisioterapeuta, la osteópata que llamaríamos hoy, solo que no tenía una titulación reglada, pero tenía conocimientos probablemente heredados, como decía antes Ana, pues de su propia madre o de su propia abuela, algo que se va pasando generación en generación, conocimientos para cerraba los ojos y te colocaba los huesos. O sea, sí que es cierto, yo nací a principios de los 80 y existían estas figuras y se iba antes a la compoñedora que no al... Bueno, de hecho yo fisioterapeuta para mí es algo relativamente moderno, ¿no? En mi tierra Igual de hace también, 20 años. Ángela, en mi tierra... No sé si se llamaba compoñedora o se llamaba de otra forma, pero en mi eran tierra otras... también había, en mi tierra lo llamaban curandero. Curanderos, en la mía también, curanderos. Y tú ibas y lo mismo te arreglaban... No, pero es que yo es que he ido a eso, yo me acuerdo hace años ya, de un esguince y entrar sin apoyar el pie y salir apoyando el pie. O sea, que es que aquí te ponían la venda, bueno, yo iba con una venda del hospital, me dijeron tantos días y no, bueno, salí apoyando el pie, no te digo más. O sea, que sí, pues esto yo también lo quería trasladar un poco, pues cómo eran antes, cómo funcionaba. Todavía a día de hoy son figuras que existen, ¿eh? No es tan anecdótico, todavía existen, pero... Lo que yo he dicho, todas novelas nos recuerdan a algo. A mí lo de Amaro me ha recordado, pues sí que es verdad, curandero en mi pueblo. Bueno, en mi tierra, en mi pueblo especialmente no, pero no alrededor. Pero bueno. ¿Alguna más? Yo. Qué bueno, Estefanía, porque sé lo que la vas a preguntar. ¿Sí lo sabes? Sí, No pero creo. pregúntaselo y luego te lo digo. Bueno, a colación de lo que había dicho Chus y Yolanda, bueno, Yolanda, de que Galicia en los tiempos había estado como un poquito aislada y Chus por lo del Camino de Santiago, ¿podemos decir que tú tienes antepasados celtas o vikingos? Uy. Podría ser perfectamente. De hecho, mi segundo apellido, hay quien dice que es vikingo. Toma, ¿ves? O sea, que podría ser. Celta, no, bueno, no tengo bien veis que los ojos azules. Los ojos y el pelo no parece, pero quién sabe, a lo mejor hay alguno recesivo por ahí y no lo sé. Ya, Bromas bueno, aparte, sí que es cierto que simple, hay mucha mezcla. Por una curiosidad simplemente. Gracias. No, me encanta. La curiosidad es muy buena, ¿eh? Como Elena, hay que ser curioso. Sí. Bueno, si nos ha hecho investigar, pues imagínate, es que eso es que nos ha gustado. No, Belén. me encanta. Bueno, preguntas mil. Ay, perdonad, es que antes me he ido, disculparme, porque me ha dado un ataque de tos que creí que me daba aquí. Bueno, esas dos familias, ¿no? Los Quiroga y los Vergara. Qué bien que es que los pones tal cual, es que se vuelven odiosos. O sea, aunque es verdad que una es pues como más magnánima que la otra y tal, pero ¿en quién te has inspirado? A mí es que me recuerdan pues casi, no sé, a películas, a Dinastía, a Los Gozos y a las Sombras, a yo qué sé, es que, pero increíbles, porque es que son tal cual, es que llegas tú a tenerles, a decir, pero qué asco, ¿no? Qué gente, por Dios. Porque anda, que la fiesta es que de verdad, es que es para darles a todos allí, con perdón, pero yo les aplicaba un correctivo inmediatamente. Pero bueno, y es verdad que lo transmites muy bien al papel, ¿no? Desde jovencitos, esa forma de mirar por encima del hombro, ya de mayor estar. ¿Te has inspirado en alguien o has conocido a alguien así? O sea,
o es que hay familias, supongo que a ver las haylas, pero no sé, me gustaría que nos hablas de ellas porque para mí son un punto fundamental en la historia y la verdad es que están muy, muy, muy bien conseguidas. Vamos, yo les cogí una tirria que no podía con ellos. Pues bien, como objetivo también alcanzado por esta parte. Y sí que es cierto que, como bien dices, personas así, familias así, como las meigas, a ver las haylas. Y las subo mucho, sobre todo en los años 90, que eran los años fuertes de todo el tema del narcotráfico y demás. Entonces, sí que es cierto que la familia Vergara está inspirada un poco en esas familias. Curiosamente, ahora que bueno, que me escribe gente de la zona, Rías Baixas y demás, y me dice, uy, ¿a que te has inspirado en fulanito y fulanito? ¿A que es la familia no sé qué? Y todo el mundo le viene a la cabeza una familia. Y a mí me llama mucho la atención porque, a ver, yo me he inspirado un poco en varias familias que evidentemente no voy a mencionar, me tenéis que preguntar, no voy a decir, pero no, por si acaso no voy a decir. Pero sí que es cierto que a mucha gente, sobre todo de la zona Rías Baixas y demás, todo el mundo creía, pues seguro que es esta familia o la otra, y me lo han comunicado. Y yo digo, oye, pues sí que, o sea, yo ya lo sé que existe, pero que el hecho de que todo el mundo le venga a la cabeza una familia determinada en su entorno o cercano, para mí lo dice todo. O sea, en ese sentido, pues la imagen que yo estoy proporcionando a través de la novela y construyendo este tipo de personajes es muy verosímil, ¿no? O sea, tiene un reflejo en la realidad, una correspondencia en la realidad de esos años y que, bueno, pues en fin, fueron años complicados y todavía, en fin, siguen existiendo familias pues con mucho poder y gente que de cuna pues cree que pues sí, que todavía pues el pueblo pues que es una extensión de sus jardines, ¿no? Pues todavía pues a ver las haylas, como todo en la vida, supongo. Las fotos de tu novela están muy bien enfocadas. O sea, la verdad es que nos las dejas ahí puestas, objetivo conseguido 100%, porque de verdad que esas imágenes que tú nos vas dejando son, vamos, de gran angular, perfectas. O sea que muchas gracias, de verdad, Ángela. ¿Y qué me decís de la portada? Gracias a ti. ¿Qué Es muy me decís bonita. de la portada? Preciosa. La portada es muy bonita. ¿Tú has elegido? ¿Os ha gustado? Sí, mucho, mucho. Cero, precioso. Yo creo que la portada llama mucho la atención. Yo voy a una librería y la veo y me llama la atención la portada. Por el halo de misterio que la envuelve muchas veces. Los colores cruceiro. También. Más, a mí me recuerda el cruceiro este que tiene la portada. Me recuerdo a uno que me traje la primera vez que fui a recorrerme las Rías Bajas. Fuimos haciendo noche para ir viendo. Y en Cambados estuvimos en un hotel muy pequeñito que lo llevaba una familia. Y me acuerdo mucho leyendo otro libro porque realmente por la noche parecían la Santa Compañía. Salían por la noche, claro, te estoy hablando en el año 92, ¿vale? Claro. El hotel era diminuto, precioso, muy bonito, pero diminuto. Tenía un restaurante pequeñito y en la puerta tenían un Mercedes que era más grande que el hotel. Era el del marido. Pero es que la mujer tenía una furgoneta con la que supone que bajabas para ir a mariscar. Se suponía que la mujer era mariscadora y tenía una furgoneta Mercedes que era la otra mitad del hotel, de grande. Y por la noche, cuando nos veíamos por la noche, porque era una habitación aguardillada y tenía una terraza muy bonita, nos salíamos por la noche, pues estaba de maravilla. Y me acuerdo que me decía mi marido, dice, joder, dice, vaya trasiego que tiene esta gente. Y decía, digo, ya nos ha dicho señora que es que salen a mariscar. Dice, sí, ya te digo yo lo que mariscan. Dice, pero yo creo que lo que mariscan no tiene concha. Yo creo que pero bueno, sí que me recordaba y compramos allí, justo al lado había un señor que tallaba en piedra, en granito, cruceros pequeñitos. Y nos trajimos porque nos quedó súper bonito, súper bonito. Y cuando lo he visto me recordaban las imágenes a aquel viaje, me recordaba el crucero acampados y digo, es que es el retrato fiel de la vida que había en ese momento. Quería preguntarte una cosa. En una novela tan coral como esta, que hay tantísima cantidad de personajes, que hay algunos a los que desde el principio casi odias visceralmente, otros a los que adoptarías y te los llevarías a tu casa. O sea, yo a Jackie me la traería, o sea, a Jackie la cuidaría, la querría muchísimo.
pero hay un personaje que no sabía cuál de mis afectos regalarle, si le quería o y es Miguel. Ya, es el objetivo, claro. Me ha tenido entre la devoción y no sé, no le terminaba de coger el punto, porque tienes, en esta novela tienes malos por vocación y malos por obligación, pero es que Miguel se me queda entre medias, no sé por qué esa actitud. Claro, bueno, esto sí que es un poco como la vida misma, ¿no? Yo sí, en las novelas sí que me gusta exagerar un poquito la caracterización entre buenos y malos, porque yo creo que como lector nos engancha más y bueno, nos gusta más. Pero claro, inevitablemente hay que tener, vamos, algún personaje que sea más gris. En el caso de Miguel es un poco este personaje. Esta relación que tiene con su hija, con su mujer, sí que es verdad que es un poco, podríamos decir, pusilánime, ¿no? Su forma de actuar, su forma de enfrentarse, no enfrentarse a las circunstancias que le tocan, y también un poco, pues, el dejar hacer, ¿no? El dejar hacer, o sea, son silencios por un lado y el dejar hacer por otro lado, un hombre atormentado, un hombre que no sabe tampoco, claro, esta es la desgracia también, yo quería también ponerlo, de esos matrimonios, cuántos no hay, que cuando pierden a un hijo no pueden volver a mirarse a la cara. Pierden a un hijo o les desaparece un hijo o entierran a un hijo, no pueden, pero porque a veces pues, les recuerda a esa persona, empiezan las culpas, el yo hice, y claro, eso tiene que ser una mochila tan pesada. Y no solamente quería que María lo tuviese, ¿no? Porque María pues, al final está toda la novela pues, en ese estado comatoso, es vegetativo, pero en el caso de Miguel es alguien que sigue queriendo a su mujer, sigue queriendo por supuesto, a su hija, pero carga tanta culpa, tantos miedos, tantos silencios, tantos secretos, que tiene esta ambigüedad, que no sabes efectivamente qué hacer con él. Dices, esconde algo, pero ¿por qué lo ha hecho así? ¿Por qué actúa así? Podía hacerlo de otra manera, pero bueno, al final él muestra sus cartas y después el cómo las ha jugado, pues es algo que te lo va diciendo a medida que, bueno, cuando llega el desenlace y demás, entiendes un poco, entiendes el porqué, pero a lo mejor puedes juzgar, como no, en calidad de lector, si podía ser más, podía haber sido algo mejor, ¿no? El cómo ha actuado él. Yo creo que, claro, en este sentido, censurar no se le puede censurar a ningún personaje como tampoco a ninguna persona en el mundo real. O sea, el cómo se actuaría ante determinadas coyunturas, circunstancias, adversidades, pues no podemos imaginarlo. O sea, a lo mejor optaríamos por el silencio, por encerrarnos, por... Claro. No lo sé, A mí es no que lo sé. me producía muchísima impotencia esa falta de apoyo o de actividad para que su hija, o sea, para que Elena llegue a un resultado, llegue a descubrir algo, ¿no? Entonces, a mí esa pasividad de él me angustiaba muchísimo, me enardecía, decía, pero ¿cómo es posible? O sea, viendo lo que está haciendo, o sea, esos silencios, no la cuenta, siempre a medias, colgarle el teléfono, o sea, me ponía de una leche que decía, no sé si le quiero entender, no lo quiero entender. Ay, intuía que pasaba algo. Y luego, claro, se va descubriendo lo que dices tú, esa tragedia familiar que tienen encima, que además les machaca una y otra vez. Dices, coño, es que hay gente con la que la vida se ceba y en esa familia pues la vida se ceba multiplicada por 2. Pero sí que me costaba entenderle. O sea, al igual que otros eran claramente malos por lo que eran y otros eran claramente malos porque no les quedaba más remedio, este hombre me tenía muy despistado. Pero bueno, al final, Sí que bueno, es pues es cierto como que, todo encaja. claro, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y esto es un poco lo que ejemplifica él. Miguel, pues en este sentido es muy, no sé si es una forma de ser más gallega o más de los pueblos pequeños, el no querer ver. O sea, si no hablamos de este tema nunca ha ocurrido, si no se pone encima de la mesa, ¿no? Antes hablábamos, no sé quién me lo había dicho,
los problemas de comunicación que hay a veces dentro de las familias. Mira, si se hubiese puesto todo encima de la mesa, pero no, Elena en este caso crece envuelta en sombras con su madre, con su abuela, pero su padre también, o sea, son secretos, son más secretos familiares. Y él continúa con eso. Ella es mayor, ella ya es una adulta, quiere saber. ¿Y él por qué rehúye todo? Pues parece que si no hablamos a veces de un problema, nunca ha pasado, no ha existido, ¿no? A veces incluso no hablamos de los muertos por si se revuelven, ¿no? Bueno, pues es una forma también. Él tenía que representar un poco todo eso, ¿no? Esa forma de ser, de no vamos a hablar de esto. Es un poco lo que recoge, lo que representa. Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, pues nada, terminamos. Pues ha sido un placer, Ángela. Se nos va a hacer largo hasta la próxima, de verdad. Se nos va a hacer largo el tiempo, pero bueno. Esperamos no puede haber nada más. Esperamos que esta tenga mucho éxito, que se venda mucho y que publiques una tercera, que ahí vamos a estar nosotros. Ha sido un placer, Ángela. Ya sabes que Igualmente. las peñas irán apareciendo en Instagram, luego en Facebook y luego en Twitter, ¿vale? O sea que, pues muchísimas gracias a Otro todas. día. Gracias. Adiós. Gracias, de verdad. Hasta luego. Gracias, Hasta la Ángela. próxima. Mil gracias, de verdad. Sí.